Bueno, bienvenidos a Náufragos de la Nada. Vamos a conversar hoy sobre un texto muy pequeño, casi les diría, que pasado por alto por muchísimos pensadores en la comunicación. Siempre en comunicación, bueno, yo no estudié comunicación, pero me cuentan los que han estudiado algún tipo de licenciatura en periodismo o en comunicación social, que pocas veces se trabaja sobre este texto de Michel Foucault, que es el discurso inaugural de sus clases en el Collège de France en 1970. Pequeña referencia a cómo fue que Michel Foucault llegó al Collège de France o qué es el Collège de France. Francia tiene, diríamos, marcada o diferenciada su producción académica. La Sorbonne o la famosa universidad donde uno va y estudia una carrera común y corriente, donde muchos van y se reciben, por supuesto, como puede ser la UBA o cualquier universidad. Está luego la Escuela Normal Superior, donde se forman la mayoría de los profesores. Y después está, para muchos, el más alto nivel académico, que es Collège de France, donde ustedes pueden meterse ahora, fíjense porque es muy interesante. Si se meten en el Collège de France van a encontrar cursos abiertos al público en general que dan antropólogos, filósofos, cientistas sociales, matemáticos, etc. El Collège de France tiene esto como particularidad, que es que los mejores promedios, las mejores mentes, los mejores pensadores franceses de cada época tienen un lugar de estudio, un gabinete de estudio sobre un tema, sobre un concepto, puede ser histórico, filosófico, psicológico, etc. Y la particularidad es que abren sus estudios y sus trabajos al común de la gente. O sea, la señora que va a hacer compras a una panadería un lunes a la mañana, o un lunes a la tarde, o un martes, o vos, que tranquilamente, no sé, estás repartiendo con Rappi, no sé si está Rappi o Pedido Ya en París, no sé, no tengo ni idea, podrías desviarte de tu camino y sentarte a escuchar un curso que te interese en el Collège de France. Yo me metí el otro día porque voy unos días a París el año que viene y busqué en marzo a ver qué cursos había y hay cosas realmente muy interesantes. Pero bueno, vamos al libro que nos interesa, que en realidad es libro, el formato es libro, tiene 70 y pico, 80 páginas, es muy pequeño, muy sencillo, pero no es ensayo, no es un estudio, sino que es el discurso inaugural del Collège de France, o cuando Michel Foucault llega al Collège de France en 1970. Entonces, su discurso de apertura, explicando lo que él va a estudiar. Michel Foucault trabajó mucho sobre la historia de los sistemas de pensamiento. Es muy particular esto, muy interesante. Abro una pequeña nota al margen, porque siempre se dice estudiar la historia. Bueno, Michel Foucault estudió la historia de cómo se pensó en cada momento de la historia. Por eso es historia de los sistemas de pensamiento. No es que estudió la historia. Estudió la historia de los sistemas de pensamiento. Esto es lo que se dedicó a trabajar y a estudiar en el Collège de France. Dicho esto, este libro para mí es un libro axial, fundamental, quiebra la forma de entender la comunicación, por lo menos para mí, y poco estudiado, como les decía, en las carreras de comunicación o de periodismo. Incluso en filosofía se da poco. No es fácil llegar a este texto, está como perdido. De Michel Foucault, los que estudian abogacía o los que han estudiado medicina, bueno, medicina no, pero los que estudian abogacía han estudiado toda la parte de sistemas penales, de lo que entiende sobre vigilar y castigar, el panóptico y tantas cosas, pero los que estudian ciencias de la comunicación pasan, no sé, por Lukács, pasan por un montón de pensadores que yo no tengo la más remota idea porque no estudié comunicación, pero este libro, este discurso inaugural queda de lado. Yo marqué algunas cosas de este libro porque para mí este libro lo tiene todo. Para mí este libro puede marcar, puede trabajar, puede enseñar, entre otras cosas, la Argentina de hoy. Este libro, que se llama El orden del discurso, justamente se concentra en explicar
por qué cada época es una especie de pecera donde uno navega, en realidad donde uno nada en esa pecera y donde uno no puede salir a pensar fuera de su época. Ni pensar ni decir absolutamente nada fuera de su época. E incluso no se puede hablar de todo, no se puede hablar en cualquier lugar o en cualquier momento de todo. Hay cosas prohibidas, hay cosas tabú de las cuales no se puede hablar. Pero lo más interesante, que es lo que trabaja Michel Foucault, es que no cualquiera puede hablar de cualquier cosa. Hay sujetos que son, en terminología Foucaultiana, sujetos de veridicción o sujetos poseedores de verdad, que son aquellos encargados de decir sobre las cosas que el poder determina que son importantes. Por ejemplo, Foucault plantea que el poder ha influido en la historia moderna sobre la sexualidad, sobre las cuestiones jurídicas, sobre la clínica, sobre la psicología, sobre las cuestiones, por ejemplo, de sanidad mental. El poder no trabajó, o sea, el poder no se pone a funcionar, no se pone a determinar reglas sobre la bioquímica o sobre la astronomía. Es algo que escapa al poder, o sea, no hay un discurso astronómico, diríamos. Si bien lo hay, porque por supuesto que lo hay, pero no está tan delineado, no excluye tanto como de pronto el discurso sobre lo jurídico o el discurso médico o el discurso psicológico. O sea, el otro día, por ejemplo, me vino una persona y me dice, che, ¿por qué no te haces biodecodificación? Y se lo pregunté a mi psicoanalista y mi psicoanalista me dijo, no, pero eso es una pseudociencia. Mirá, Leo, me dijeron que no, me dice, no es nada. Me dice, vos si querés trabajarte, tenés que trabajarte con un psicoanálisis, si querés, bueno, Gestalt, o querés, podés hacer psicoanálisis lacaniano, puedes hacer psicoanálisis común y corriente, pero no biodecodificación es algo absolutamente por fuera del discurso. No me lo dijo así, es una pseudociencia, me plantea. De pronto una persona que te cura de palabra, o sea, las verrugas. A mí mi tía Ida me curó una verruga de palabra. Y bueno, vos vas ahora a una clínica y te presentás y le decís a un médico en la guardia, cúreme de palabra, porque me duele la cabeza, es factible que el tipo te mire al menos raro. O de pronto hace 2 meses estábamos de vacaciones y a Beltrán le levantó temperatura y vino mi suegro, que lo amo, pero me dice, se insoló y le puso una copa en la cabeza con un pañuelo y me dice, mira, sale burbujas, está insolado. Entonces, bueno, ¿es una creencia? Sí, es una creencia, pero no está aceptado como discurso médico. O sea, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay discursos que el poder determina que son válidos y hay discursos que el poder determina que son inválidos, que no pueden correr en el tiempo en el que son dichos. En este libro, en el orden del discurso, Michel Foucault plantea que cada época ha tenido sujetos de verdad. Ha tenido gente que ha sido portadora de decir veraz, portadoras de verdades. Yo trabajé este libro y anoté un par de párrafos para poder leerlo con ustedes y para poder compartirles qué interpreto yo de los párrafos que leí. Me parece realmente muy interesante porque cuando yo le decía que Michel Foucault trabaja sobre la historia de los sistemas de pensamiento, es que Michel Foucault no plantea una historia cronológica, sino investiga la historia de lo pensable, o sea, cómo se organizan a través de la historia los sistemas de pensamiento. Pequeña digresión, como siempre digo, me gusta utilizar esa palabra, podría decir pequeño atajo, pequeño desvío o nota al margen. Siempre les cuento que Michel Foucault desarrolla su carrera intelectual en un momento en donde Francia estaba atravesada por el estructuralismo,
sobre todo de los lingüistas, sobre todo de Jacobson, sobre todo de Saussure, sobre todo de algunos mitógrafos como pueden ser Campbell o como podía ser, o pensadores, por ejemplo, de la estructura como podían ser Lévi-Strauss. Entonces, eso que en ese momento atravesó casi todas las corrientes de pensamiento, casi todas las corrientes intelectuales de Francia, rompe con el humanismo sartreano, ¿no? Yo no soy un gran entendedor de Sartre, se los reconozco, si bien lo he leído, pero no soy un tipo que pueda explicar bien la obra sartreana, más ya que en algún momento puede intentar jugar sobre algún texto de Sartre. Pero Sartre era un humanista. Sartre era un hombre, la obra intelectual de Sartre colocaba al ser humano como centro, ¿no? Diría que el hombre era fundamento del saber en Sartre. Diría que el hombre pensaba y se pensaba desde el hombre. Esto venía conectado con la fenomenología de Husserl. La fenomenología de Husserl también plantea que el hombre intencionaba o podía intentar capturar la esencia de las cosas, aunque era imposible llegar a ellas a través de la epogea, a través de la suspensión de juicio. La fenomenología es muy complicada, pero en algún momento también vamos a entrar ahí. Pero entonces, ¿qué les quiero decir? Que esa Heidegger, por ejemplo, con el Dasein, con el ser ahí, con el ser arrojado al mundo, con un ser para la muerte, con un ser de lenguaje, etcétera, etcétera. Toda esa corriente que venía dada, como les decía, Husserl, Heidegger, Sartre, se empieza a romper, se empieza a resquebrajar cuando llegan los primeros estructuralistas y luego pensadores como pueden ser Michel Foucault, Gilles Deleuze, Derrida, Althusser, incluso también en el cine, Alain Resnais y tantos otros. O sea, se rompe esa cosa de la profundidad del discurso. O sea, se rompe, es pura superficie el discurso, vienen a decir. O sea, el discurso, la lógica del sentido, por ejemplo, Ronald Barthes también con esto, con ese pensamiento que es pura superficie, que no hay nada en profundidad. Por eso, antes de llegar al Collège de France, Sartre y Foucault se criticaban un poco más Sartre a Foucault que Foucault a Sartre, pero tanto la esposa de Sartre como el propio Sartre, en muchas notas, sobre todo en escritos en Tiempos Modernos y tantas otras revistas de la época, criticaban a Michel Foucault porque Michel Foucault, en una, entre comillas, frase que se le atribuye, planteaba que el hombre ha muerto, ¿no? El hombre ha muerto. Entonces, un humanista que centraba al hombre como Sartre, al cual llega un hombre de la estructura, Lacan, por ejemplo, siempre lo nombro, otro estructuralista, aunque todos, si bien tenían el sello de estructuralistas, no se consideraban estructuralistas. Miren, acá hay un libro que tengo, perdón, lo tengo por acá. Miren. Esta es la historia del estructuralismo. Son 2 tomos. Este es el tomo 1, el campo del signo, que va del 45 al 66. Y fíjense quiénes están abajo. Esto fue una especie de caricatura donde se le burlan. Acá están Lacan, está Michel Foucault y creo que está, no sé si no está Canguilhem, bueno, y está Dumézil, no sé si no está Dumézil, pero Foucault y Lacan están. Este es Foucault y este es Lacan. Y están, fíjense, como disfrazados como si fuesen aborígenes, atravesados, y debe estar atravesados por el pensamiento estructural. Debe estar Lévi-Strauss por acá también. No lo sé, pero este es Foucault y este seguramente es Lacan. Los otros 2 no recuerdo quiénes son, seguramente ustedes podrán buscarlos. Pero justamente se le burlaban a estos pensadores porque consideraban que
estaban contraponiendo la idea de una estructura que dominaba el pensamiento humano por encima del pensamiento humano de la libertad. O sea, el inconsciente está estructurado como el lenguaje. Esta es una frase lacaniana: el inconsciente está estructurado, el inconsciente es lenguaje, el inconsciente es lenguaje, el inconsciente está estructurado como lenguaje. Bueno, justamente entonces, si el inconsciente está estructurado como lenguaje, no es algo biológico, no es el ello freudiano que está ligado a una idea biologicista. Acá se da un giro. El inconsciente es lenguaje, entonces estamos estructurados desde afuera. No estamos descentrados desde adentro, como lo dijo Freud, planteando que somos no el yo, sino que somos aquello que tenemos inconsciente, el contenido inconsciente. Recuerden los famosos maestros de la sospecha que plantea Ricoeur, entre los cuales estaban Marx, Nietzsche y Freud. Los tres, ¿por qué? Porque los tres planteaban que el hombre no pensaba desde sí mismo, sino que era pensado por otra cosa, o era manejado por otra cosa. Nietzsche, planteado justamente por una genealogía de pensamiento, el hombre no era libre en su pensamiento, Freud con el inconsciente y Marx por la estructura, ¿no? En este caso, estos pensadores como Michel Foucault reciben, le ponen el sello de estructuralistas y no lo aceptan el sello de estructuralista. No les gusta estar sellado como estructuralista. Ni siquiera Lacan amaba o gustaba de que le dijeran estructuralista. Pero definitivamente este giro léxico de Foucault le permite escapar al ámbito de estructura y empezar a hablar de discurso. Entonces, esto que podría llamarse el orden de la estructura pasa a llamarse el orden del discurso. Foucault corrige su propio léxico, por ejemplo, en revisiones más adelante de libros como El nacimiento de la clínica, empieza a trabajar de cómo a través del discurso se puede pensar la historicidad del saber y no su forma cerrada de saber, en este caso lo que plantea Michel Foucault. Voy a leer algunas cosas muy interesantes en este libro y voy a pasarlas para poder conversarlas junto a ustedes. Yo las marqué acá. Por ejemplo, en la página 14, Michel Foucault dice que el discurso se produce, no lo dice textual, yo lo anoté en lápiz porque es lo que yo referencio, saco de aquí. Yo puse: el discurso se produce como se produce una zapatilla. Ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, lean esto. O lean conmigo o escuchen. Dice Michel Foucault: la hipótesis que querría proponer esta tarde, con el fin de establecer el lugar o quizás el teatro del trabajo que estoy realizando, supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada, redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. En una sociedad como la nuestra, dice Foucault, son bien conocidos los procedimientos de exclusión. El más evidente y el más familiar también es lo prohibido. Uno sabe, y acá lo que les decía al principio, uno sabe que no tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia y que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. Y dice: tabú del objeto, ritual de la circunstancia, derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla, esto es, las tres prohibiciones. No se puede hablar de todo, no se puede hablar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y no todos tienen derecho a hablar. Hay sujetos y hay lugares que el poder determina son poseedores de verdad. Entonces podríamos decir, en esta pequeña introducción, que el discurso se produce, se construye, es material el discurso. Discurso. Voy a poner ejemplos de discurso. Discursos que se escaparon. Por ejemplo,
Hay un discurso libertario, hay un discurso de Milei, hay un discurso que trajo Milei hace... Yo lo entrevisté a Milei en el 2016, creo. ¿Alguien pensó que podía ser presidente? ¿Alguien pensó que ese discurso antiestado podía entrar, podía penetrar? En el 2016, él venía desde antes que yo lo entrevistara. ¿Alguien pensó en el 2014 y 2015 que Milei podía con ese discurso entrar y ser presidente de un país como la Argentina? Yo creo que no. Y ese discurso se escapó, entró. Y le ganó a otro discurso, o por lo menos ahora está combatiendo en la arena del día a día con el discurso pro-Estado. Milei dice el partido del Estado y los del otro lado, Lustó, Monzó, Larreta, el que ustedes quieran poner, dicen un tipo que viene a destruir el Estado. Ahí hay una lucha de dos discursos, diría Foucault. Bueno, el discurso de Milei se le escapó al poder. Esto lo voy a aclarar, no estoy hablando de política, no me interesa hablar en este canal de política, simplemente lo pongo como ejemplo para que se haga más entendible la situación. No estoy hablando ni bien ni mal ni de Milei, ni de Lustó, nada, eso lo dejo para otro lugar. Yo estoy hablando de filosofía y estoy pasando algunas líneas de Michel Foucault y el orden del discurso. Entonces, el discurso es un botín de guerra. Y por el discurso se combate, se pelea. Y el poder no puede dejar aleatoriamente liberado un discurso para que ese discurso penetre y se quede con el poder total. Y es lo que pasó en este caso con la pregnancia del discurso libertario, el discurso de Javier Milei. Por ejemplo, el discurso mano dura versus el discurso zaffaroniano. Durante muchos años, jurídicamente, estuvo establecido el discurso zaffaroniano. Hace unos años hay otro tipo de discurso. Otro discurso que combate con su contrario, el discurso, por ejemplo, en televisión. ¿Ustedes se hubiesen imaginado hoy a un programa como el que tenía Marcelo Tinelli cortando una pollerita? Hoy, ¿se podría hacer animales sueltos cuando hacíamos entrar una modelo o entraban las hermanas Pombo y la cámara entraba girando alrededor del cuerpo primeros planos? ¿Podríamos con Coco Silly decir las cosas que decíamos en el 2009, 2010, hace 15 años en Animales Sueltos? La verdad que no. Iríamos presos en calidad de incomunicados. Bueno, eso es lo que Michel Foucault trabaja, es la historia de los sistemas de pensamiento. Y se pregunta, ¿cómo puede ser que al cabo de 50, 60 años, un poco más, un poco menos, los discursos cambien? Las formas de pensar de una sociedad cambien. ¿Y quién maneja esos cambios? ¿Quién está controlando esos cambios? ¿Quién permite que ese cambio sea así y se acepte esto o no se acepte una cosa nueva? Voy al discurso del fútbol. Y ahí entramos ya a lo que es el sujeto de verdad. A mí me pasó, por ejemplo, en ESPN, de ser excluido. De nuevo, no es crítica, lo aclaro, no es crítica, me sirve como para mostrarlo filosóficamente. Yo fui excluido del discurso del fútbol. Mi discurso era un discurso que no estaba permitido, yo no era sujeto de veridicción, yo no era sujeto portador de verdad. Cuando yo hacía la mesa de los lunes a la noche, que a mi derecha estaba Mariano Clos, La Torre, estaba Ruggeri, estaba Miguel Simón, el discurso verdadero, los sujetos de veridicción, eran ellos. Cuando yo propongo hablar de psicoanálisis en un partido de Boca y digo, che, mirá, coincide la fecha, puede haber algún contenido inconsciente que jugó, me miraron como si fuese un bicho raro y finalmente no eran ellos, también era la gente. Que cuando yo llegaba a mi casa y yo veía lo que decían de mí en redes sociales, era estúpido, ¿qué tenés que hablar de ahí de Freud, boludo, imbécil, qué tenés que hacer ahí? Vos hablás de fútbol, ahí se habla de fútbol. Bueno, ¿qué es hablar de fútbol?
¿Acaso no es una acción humana el fútbol? ¿Quién lo practica el fútbol? ¿Un humano o no lo practica un humano? Hoy hay un discurso del fútbol que difiere con el discurso del fútbol de hace 30 años. Hoy hay un discurso, les diría, que quiere transformar al fútbol en una ciencia. Otro elemento muy interesante de Michel Foucault. Michel Foucault plantea que hay disciplinas que dan un salto epistemológico, que dan un salto epistémico, que dan un salto de calidad a nivel ciencia y realmente se pone el sello de medicina, de ciencia, de ciencia aceptada. Voy a dar un ejemplo. Durante la Edad Media y parte del siglo XVII-XVIII había alquimistas, no había químicos, había alquimistas. Vos hoy en una refinería de petróleo, ¿a quién contratarías? ¿A un alquimista o a un químico? ¿A quién contratarías para hacer un trabajo de estudio de gases en una escuela? ¿A un alquimista? ¿A Paracelso? ¿O buscarías a alguien que trabaje sobre cuánto monóxido de carbono hay, cuánto hidrógeno hay, etcétera, etcétera? Bueno, la alquimia no pudo dar el salto, en realidad lo dio, pero no hay alquimistas, hay químicos. El umbral epistemológico, el salto lo logró. La psiquiatría. Hoy entendemos por psiquiatría, como siempre lo digo, la locura es un nombre. La locura se dice esquizofrenia, la locura se dice paranoia, la locura se dice insensatez. Pero la locura ontológicamente no es algo que se dé y que se muestre. Se le pone nombres a la locura. La locura es un nombre, esto lo dice Foucault, y la locura excluye. Este es centrado, este está loco. Entonces, la locura que dio aquellos que trabajaron la locura, empezaron en la Edad Media como demonólogos. O sea, el que tenía un brote, hoy decimos tiene un brote psicótico, psicosis. Vos ves a alguien con un brote psicótico. Bueno, en la Edad Media no tenía el nombre brote psicótico, no tenía el nombre de maníaco depresivo, no tenía el nombre de, esquizofrenia. Entonces, era un demonólogo el que marcaba lo que pasaba con tal persona. Luego, más adelante, se da un salto con la psicopatología. Y luego, más adelante, por ejemplo, el concepto de esquizofrenia. En su momento fue monomanía o brote psicótico, monomanía. Me estoy metiendo en ámbitos que yo no trabajo en profundidad, pero siempre digo que del otro lado va a haber psiquiatras y psicólogos escuchándome. Bueno, ustedes saben mucho más que yo de esto y pueden hacerme alguna corrección que yo siempre voy a aceptar con muchísima humildad en los comentarios, pero Michel Foucault plantea esto, plantea cómo los sistemas de pensamiento también crean disciplinas y nuevas ciencias. Nacen disciplinas y nuevas ciencias. Entonces, lo que se decía de una manera hace 300 años, hoy se dice de otra, y lo que no era ciencia hace 300 años, hoy sí lo es, y mañana será otra cosa. Bien, mañana será otra cosa. Por eso Michel Foucault se dedica a estudiar los sistemas de pensamiento. Es una historia de los sistemas de pensamiento. Porque el discurso tiene realidad material realmente. O sea, hablando de la locura, el discurso del loco no produce obra. El loco está excluido, el loco no vota, el loco no puede conseguir un trabajo, el loco ni siquiera es castigado el loco. Está absolutamente excluido el loco. Es un tema interesante porque en la historia de la locura en la época clásica, Michel Foucault plantea que en las meditaciones metafísicas de René Descartes, cuando plantea, bueno, en este caso yo tendría que comprobar que no estoy loco y no soy como aquellas personas que consideran que están hechas de vidrio y que se puede ver a través de ellos, dice, y empieza a hablar de la locura, y empieza a hablar del malingeni, del genio maligno. Pero hasta que se centra Descartes y dice, pará, pienso luego existo. O sea, cogito ergo sum, se centra.
cuando él se centra, sobre todo en las meditaciones metafísicas, produce también el descentramiento y la exclusión. En La historia de la locura en la época clásica, Michel Foucault se pregunta, por ejemplo, por qué en París se dio el gran encierro. ¿Por qué en un momento dado, en transcurso de 25 o 30 años, se cerraron en lo que antes habían sido leprosarios? Cuando se abandonan los leprosarios, porque la lepra deja de ser una epidemia, cuando Europa pasa por la lepra y ya es un mal recuerdo, los leprosarios quedaron vacíos. Y esos leprosarios luego fueron ocupados por locos, prostitutas, alquimistas, no sé, magos, etc. Y después se produce el gran encierro. ¿Por qué? Porque había un nuevo sistema de pensamiento, era la sociedad mercantil, era la sociedad del comercio, era la sociedad mercantilista, era la sociedad de la comunicación, se empezaba a comunicar. La famosa nave de los locos era el encierro de los locos en una nave y andaban por los ríos de Europa. Hay literatura sobre la nave de los locos, hay pintura sobre la nave de los locos, hasta que llega el capitalismo. El loco no produce, no puede trabajar, no puede producir. Bueno, todo eso que es un nuevo pensamiento y atraviesa la sociedad, Michel Foucault viene a decirnos que hay que entenderlo como una especie de pecera de época. Habría que pensar ahora cuál es la pecera que nos toca con la inteligencia artificial. O, por ejemplo, con la comunicación que ocurre con YouTube, ¿no? O, por ejemplo, con el discurso periodístico. Fontevecchia plantea que el streaming no es periodismo profesional. Lo dice, apoyemos el periodismo profesional. ¿Qué es el periodismo profesional? ¿Acaso yo no hago periodismo profesional? ¿Acaso Tipito Enojado no hace periodismo profesional? ¿Acaso, no sé, a ver, Pedro Rosenblatt no hace periodismo profesional? ¿Acaso Gelatina? ¿Acaso Laca Stream? ¿Acaso el Gordo Dan no hace periodismo profesional? Sí, hacen periodismo profesional. Esto está monetizado, se trabaja. La única diferencia es que se trabaja desde otro lugar. Bueno, eso que Fontevecchia permanentemente denuncia y plantea, eso es lo que les venía diciendo en este párrafo del orden del discurso. En una sociedad no se puede hablar de todo, no se puede hablar en cualquier lugar ni en cualquier momento y no todos están en condiciones de poder decirlo. O sea, Fontevecchia se autopercibe sujeto de verdad, sujeto de veredicción. Él, desde la Academia Nacional de Periodismo, considera que los que escriben en los grandes diarios son sujetos poseedores de verdad y que los que están fuera de ese sistema no están habilitados para decir veraz, para decir verdad. Esto es una observación, por supuesto que es absolutamente discutible. A lo largo de la historia humana, sobre todo a partir de Hesíodo, de Hesíodo a Platón, la verdad la tenían los poetas. Por ejemplo, vos escuchabas un Rapsoda, escuchabas a Homero, escuchabas a cualquiera de esa época y te recitaban la Ilíada o te recitaban la Odisea y era una enseñanza, era un manual de instrucción, era la inteligencia artificial de ese momento, no tenía la posibilidad del cine o poner Netflix. Vos escuchabas un Aedo, un Rapsoda y el tipo te decía que Odiseo, cuando engañó a Polifemo, te estaba enseñando, por ejemplo, el arte del engaño en eso. O te enseñaba cómo navegar, o te enseñaba el manejo de los vientos cuando Odiseo abre la boca. Por ejemplo, el tema de la curiosidad. Trabajaba en el concepto de curiosidad cuando Odiseo abre la bolsa que le habían regalado de Eolo y la bolsa tenía vientos y lo retrocede de nuevo y vuelve otra vez a perderse en su regreso a Ítaca.
Había una verdad de los poetas. La verdad la tenían los poetas, de Hesíodo a Platón. La tenían los adivinos, la tenía Tiresias en la tragedia griega, tanto de Esquilo como de Sofocles y tantos otros. Por ejemplo, en Edipo Rey, ustedes saben muy bien que Tiresias tenía la verdad de lo que estaba pasando en Tebas. Tiresias en la Ilíada tenía la verdad de por qué había una epidemia en el campamento de los aqueos, porque justamente habían robado una sacerdotisa del templo de Apolo, habían robado a Briseida. Y tiene que decir el discurso veraz solo cuando Aquiles le dice: habla tranquilo, Tiresias. En realidad no era Tiresias, era Calcas. Tiresias habla en Edipo, Calcas habla en la Ilíada. Calcante, Calcas, que era una especie de Tiresias de ahí. Le dice: che, habla, y Agamenón lo mira y le dice: no, si habla te mato. Y Aquiles le dice: habla tranquilo, dame lo que está pasando y yo te voy a proteger. Y el tipo habla y dice: lo que pasa es que le robaron la hija a una sacerdotisa al templo de Apolo. Y Apolo está generando toda esta confusión en el campamento de los aqueos. Bueno, la verdad ahí la tenía Calcas. En Edipo la tenía Tiresias. La tenían los oráculos. El oráculo de Delfos. En el templo de Apolo la tenía la pitonisa. Era una verdad. ¿Quién es el sujeto más inteligente de Atenas? Sócrates. Eso lo condenó a muerte a Sócrates, porque la sociedad ateniense finalmente lo empezó a perseguir. Pero bueno, ¿cuál era la verdad ahí? Que el tipo sostenía que no sabía nada. Por eso era el tipo más sabio de Atenas, porque decía: yo sé que no sé nada. Al saber que no sabía, era el tipo más sabio de Atenas. Sigo. Luego la verdad la tuvieron los sofistas, por ejemplo. Hubo un momento que los sofistas tuvieron la verdad. Después la tuvieron los filósofos. Hubo una verdad metafísica aceptada, la verdad de las ideas en Platón, la verdad de la esencia en Aristóteles. Sócrates, Platón, Aristóteles expulsan los sofistas de la plaza de Atenas y esa verdad se trastoca. Entonces la verdad que había sido de los adivinos, que había sido del oráculo, que había sido de los poetas, ahora pasa a ser de los filósofos. Luego la verdad será de los profetas, cuando llegan las religiones monoteístas. Luego la verdad será de la ciencia, cuando llega la revolución iluminista. Bueno, siempre hay una verdad, siempre hay un sujeto de verdad, eso es lo que les quiero decir, y siempre hay saberes que están ligados. Esto es lo que, por ejemplo, estudia Foucault, que me parece maravilloso. Miren qué lindo esto. Plantea que en las sociedades democráticas se enseñaba aritmética porque un 1 es igual a otro 1. Son sociedades democráticas, son sociedades igualitarias. Ustedes me dicen: no te entiendo, Fanti. Es así. Yo pienso en 1 y digo 1 más 1, 2. Vos estás viendo este video en Paternal. Haces la cuenta, 1 más 1 es 2. Tu 1 más 1 te da 2 como me da mi 1 más 1. Entonces, como estamos en una sociedad democrática, estamos igualados por la aritmética. Y dice Foucault que en sociedades aristocráticas, sobre todo en la época griega, se estudiaba o se enseñaba geometría, porque la geometría marca diferencias. Mi triángulo puede ser más grande que tu triángulo. Mi cuadrado puede ser 20 veces más grande que el tuyo. Entonces, en una sociedad democrática, dice Foucault, se enseñaba aritmética porque igualaba, y en una sociedad aristocrática se enseñaba geometría porque marcaba la desigualdad. Esto es Foucault. Foucault no habla de otros filósofos. Foucault no desarrolla un sistema filosófico, por eso Foucault escribía para no tener rostro. Él dice: yo escribo para no tener rostro, no quiero tener rostro, yo escribo. Hay un libro muy interesante de Tomás Abraham sobre Foucault. Bueno, todo lo de Tomás Abraham es interesante, para mí es un verdadero maestro Tomás, pero básicamente hay un libro que creo que se llama La Máscara Foucault. Es una cosa maravillosa. Sigo leyendo un par de párrafos más. En este orden del discurso, dice Michel Foucault: el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. El discurso es un botín de guerra, como les decía.
Entonces, el discurso nombra las cosas. Nietzsche lo dice, el poder nombra las cosas. Si vos tenés la potestad del discurso, vos vas a nombrar las cosas y las cosas serán lo que vos digas que son. Ejemplo, acá también marqué una cosa. El loco es aquel cuyo discurso no puede circular como el de los otros. Está fuera del orden del discurso. Marqué también esto que me pareció muy interesante, que es que, bueno, le decía lo de la geometría, lo de la aritmética, y finalmente marqué esto que, para ir cerrando, dice Foucault, así no aparece ante nuestros ojos más que una verdad que sería riqueza, fecundidad, fuerza universal. Ignoramos, por el contrario, la voluntad de verdad como prodigiosa maquinaria destinada a excluir. Lo reitero, dice, ignoramos todos, la máquina de imponer la voluntad de verdad. Hay una máquina que impone una voluntad, hay una máquina que tiene hay una máquina que pone el sello de verdad. Es una maquinaria destinada a excluir. Cuando alguien le pone algo el sello de verdadero, algo queda fuera. Si yo digo que tengo la verdad hablando de fútbol, como yo digo que hay que hablar de fútbol, hablando de filosofía, hablando de antropología, hablando de psicología, y bueno, si mi discurso penetra y en vez de estudiar periodismo deportivo 3 años, los periodistas deportivos se licencian en filosofía, estudian psicoanálisis y agregan otro tipo de disciplinas, y por ahí el Pollo Viñolo y Mariano Clos tienen que laburar en una verdulería, porque no son justamente muchachos que se dediquen al trabajo intelectual o a estudiar o a mejorarse intelectualmente. Ellos viven en ese discurso, la tienen atada en ese discurso y son sujetos de veredicción dentro de ese discurso. Y está bien, está perfecto, es lo que ha ganado, hoy gana ese discurso. Por ejemplo, miren, lo pensaba el otro día, porque de esto se trata, de pensar y de intercambiar opiniones, ¿no? No hay verdad en la filosofía. ¿Ustedes se dieron cuenta que hay en el fútbol un discurso PlayStation? ¿Se plantearon alguna vez y observaron que cuando empieza un partido de Champions, el tiro de cámara o la toma de la cámara como empieza a tomar el partido es exactamente igual que cuando arrancas un partido de Play? Y mi pregunta es, hay un discurso de Play, hay un saber de PlayStation. Ahora, el fútbol, la transmisión del fútbol, de los partidos de fútbol hoy, ¿imita la PlayStation o la PlayStation imita al partido de fútbol? Hay que pensárselo, hay que pensarlo eso. ¿Quién imita a quién? ¿Quién imita a quién? ¿El fútbol a la Play o la PlayStation al fútbol? Finalmente, porque a mí me gusta poner ejemplos con cuestiones diarias, cuando yo les digo que el poder excluye y trabaja a partir de la exclusión y que el loco ha quedado excluido a lo largo de la historia, ¿ustedes se pusieron a pensar por qué el 10 en el fútbol, el 10, el Beto Alonso, Bocini, Riquelme, el 10, Maradona, pero bueno, saquemos a Maradona y a Messi porque están por encima de la media, ¿no? Pongamos 10, cada uno haya pensado en un 10 que vio jugar en otra época. ¿Ustedes se pusieron a pensar por qué ese 10 desapareció? Porque ese 10 es loco, es un loco que no produce obra. Ese 10 está por fuera de la estructura. Ese 10 es un tipo que piensa libremente. Y vos en sistemas cerrados como el del fútbol, no podés pensar libremente. El fútbol se empezó a transformar, o quieren transformarlo en una ciencia, les diría exacta. Fíjense que terminan midiendo cuánto corrió, mapa de calor, cuánto fue para acá, cuánto fue por allá. Bueno, vos no podés poner un 10 a que piense lo que quiera en un momento, y si el tipo un día está enchufado y te hace ganar 4-0, pero otro día no funciona, no trabaja, perdés 2-0.
No te puedes dar ese lujo. Vos tenés que producir, vos tenés que trabajar, vos tenés que darme la seguridad que estás centrado. El técnico maneja como por una play al jugador. El jugador no es libre. No es un sujeto en libertad el jugador de fútbol. Es un sujeto que trabaja, está moviéndose dentro de la estructura. Y el 10 es un loco que no produce obra. El 10 no puede jugar a hacer lo que se le cante en ese momento, lo que tenga ganas de hacer. Por eso queda fuera, porque hoy las sociedades son absolutamente cerradas y estructuradas. Da para otro día hablar de lo que es el estructuralismo en los canales de televisión de noticias, donde el canal habla al periodista y no el periodista habla en el canal. Si vos trabajás en C5N o trabajás en un canal con ideas más ligadas al peronismo o al kirchnerismo, y esto no es una crítica, es una observación, vos sos hablado por ese idioma. Vos no podés ponerte a decir, está bárbaro lo que hace Milei, me gusta, yo soy kirchnerista, pero lo que hace Milei me gusta. Si vos estás en TN o en La Nación, vos no podés decir, che, mirá, a mí me gustan estas ideas, pero qué bien, Cristina está, me parece que las ideas de Cristina están bárbaras y está injustamente presa. O sea, sos hablado por ese idioma que representa el lugar donde estás. Estás dentro de la estructura. Por eso yo creo y considero que si vos trabajás en un lugar o en otro lugar, de un lado y del otro la grieta, yo valoro muchísimo a esos periodistas. Al contrario de que muchos dicen, no se los puede escuchar, yo los valoro. Porque evidentemente si están ahí es porque lo sienten y lo piensan. Y es mucho más válido eso que trabajar en un lugar donde no sentís o no pensás lo que decís. A mí me cuesta muchísimo de pronto no estar en una estructura. Me pasa permanentemente. Soy fan tibio para los libertarios, soy el culpable de que haya llegado Milei para los kirchneristas. Bueno, ese es el punto en el que uno debe intentar trabajar y por subsistir y vivir con la cabeza en paz. Vamos a ir cerrando entonces esta pequeña referencia al orden del discurso. Lean Michel Foucault. De nuevo les digo, es muy difícil entrar si no tenés una pequeña preparación. Hay un diccionario de Edgardo Castro, hay introducciones, hay una muy buena introducción a Michel Foucault, un trabajo sobre Michel Foucault de Esther Díaz. Hay introducciones a Foucault, pero no te puedes largar a Historia de la locura en la época clásica o a Las palabras y las cosas o no sé, la arqueología del saber, si no tenés una preparación previa. Hay clases de Foucault, del gobierno de los vivos, defender la sociedad, que en algún momento también lo vamos a trabajar. Gente querida, pásenla bien. Me encanta que me escriban, que dejen comentarios, que me propongan temas y vamos a seguir trabajando muchísimas cosas más. Hay mucho por hacer y gracias por estar y suscríbanse y den like aquí a Náufragos de la Nada.